Estimados aprendices, reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a hacer el cálculo de las medidas de tendencia central, por lo menos las básicas, media, moda y mediana, mediante la estrategia de datos agrupados. Cuando nosotros utilizamos la estrategia de datos agrupados es para representar mediante un cuadro pequeño cierta cantidad de elementos que son muy grandes en cuanto a su número. Es decir, si nosotros hacemos una población de un censo, por ejemplo, acá en Colombia, pues vamos a tener más de 50 millones de datos. Ahora, nosotros podemos hacer un cuadro resumen si, por ejemplo, estamos hablando de las edades. No necesariamente podemos especificar cuántas personas tienen 1 año, 2 años, 3 años, sino datos agrupados, es decir, cuántas personas tienen entre 1 a 10 años, entre 10 años, 20 años y pues el resumen va a ser mucho más sencillo. Pero por lo pronto, aquí vamos a utilizar 20 datos aleatorios que nosotros tomamos acá, perdón, 30 datos. Para hacer este cuadro, que va a corresponder límite inferior, límite superior, marca de la clase, frecuencia, frecuencia acumulada y marca de la clase por la frecuencia, vamos a realizar los siguientes pasos. Primero que todo, vamos a calcular cuál es el dato mayor de nuestra base de datos o de entre nuestros 30 datos. Adicional, vamos a utilizar un poco de herramientas de Excel. Entonces, vamos a colocar igual a max, que es para calcular el número mayor de estos datos, pues ya los tenemos organizados de menor a mayor, que es el número 22. Como segundo elemento, vamos a calcular el número menor, ¿cierto? Que para este caso es 13. Vamos a calcular el rango, que es la distancia numérica entre el dato mayor y el dato menor. Entonces, igual, número mayor menos número menor da un valor de 9. Cantidad de datos, ya sabemos que son 30, pero teniendo muchos datos, pues vamos a colocar la función igual a contar, abrimos paréntesis y seleccionamos los datos. Ya sabemos que nos da 30. K corresponde a la cantidad de intervalos. ¿Cómo se calcula eso? Y ya vamos a definir qué son esos intervalos dentro de nuestra base de datos o de nuestro cuadro resumen que vamos a hacer. Vamos a calcular con la siguiente fórmula, que es 1 más 3.322 por el logaritmo de la cantidad de datos. ¿Cómo lo calculamos en Excel? Pues va a ser igual a 1 más 3.322 por el logaritmo, abrimos paréntesis, de la cantidad de datos. Sabemos que es 30 y lo seleccionamos acá. Y cerramos paréntesis. 5.91. Aquí es muy importante aproximar al entero impar más cercano. Vuelvo y repito, entero impar más cercano. Tenemos un número que se llama 5.91. ¿Cuáles son los posibles enteros impares más cercanos? El 5 y el 7. ¿Cómo es 5.91? ¿A cuál está más cercano? Al número 5, no al 7, sino al número 5. Luego, por lo tanto, K va a ser igual a 5. Y acá es donde voy a seleccionar con un color distinto, pues, los resultados que nos están dando. Muy importante, vuelvo y repito por tercera vez. K se aproxima al entero impar más cercano. La amplitud va a ser igual, ¿cierto? Al rango, o sea, este valor 9, dividido en K, que es la cantidad de intervalos, que va a ser igual a 5. Entonces tenemos aquí el 5. Ah, perdón, no coloqué la fórmula. Igual a 9 dividido en 5. Y nos da 1.8. Acá es muy importante aproximarlo al valor siguiente o al entero siguiente. Es decir, vamos a colocar un redondear punto más, redondear punto más,
1.8 pues con 0 decimales, para que nos dé igual a 2. ¿Eso qué quiere decir? Pues la amplitud también va a ser un número entero. Ahora, K por A. Ya tenemos estos elementos que lo vamos a usar acá. Entonces vamos a tomar K por A. Entonces, igual a K que es 5 por A que es 2. 5 por 2, 10. Nos va a dar acá nuestro siguiente dato. Y vamos a colocar acá, sumar el valor mínimo. Es decir, a este resultado de K por A le vamos a sumar el menor, es decir, 13. Digitamos Enter. Y a ese valor que nos acabo de dar, en este caso 23, le vamos a restar el número mayor. Entonces 23 menos el número mayor que es 22 nos va a dar 1. Y a ese 1 lo vamos a dividir en 2. Aquí se divide en 2. Siempre, todos, no importa la cantidad de datos, vamos a dividirlo siempre en 2. Entonces este dato dividido en 2, 0,5. Ahora, ya teniendo estos datos que acabamos de calcular, podemos terminar de hacer la construcción. Entonces, en primer lugar, vamos a tomar K, que es la cantidad de intervalos. Entonces, aquí vamos a tomar 1, 2, 3, 4, 5 datos. 5 intervalos. Estos dos no los vamos a necesitar. Listo. Esos son los intervalos. Para eso calculamos ese número 5. Si son 7, pues colocamos 7. Si son 9, colocamos 9 y así sucesivamente. Este primer dato, el límite inferior, va a ser igual, pongan mucha atención, al dato menor menos este 0,5 y damos Enter. El límite superior de este intervalo va a ser igual al 12,5 más la amplitud, que en este caso es 2. Vamos a fijarlo porque la vamos a arrastrar hacia abajo este dato. Y a partir del segundo dato va a ser igual al límite superior del intervalo anterior. Y podemos arrastrar la fórmula hacia abajo, ¿cierto? Van a decir, ¿por qué hicimos eso? La respuesta es muy sencilla. Cuando nosotros vayamos a calcular la frecuencia mediante esta tabla, vamos a asegurarnos que estén ahí todos los datos. Si nosotros nos damos cuenta, el dato menor es 12,5 dentro de esta tabla y el dato menor de nuestros datos es 13. Luego, por lo tanto, cabe dentro de esta base de datos. Si nosotros nos damos cuenta, el dato mayor es 22 de nuestros datos y acá dentro de nuestra tabla es 22,5. Eso quiere decir que nosotros podemos asignar todos los datos a esta tabla. Y ya vamos a empezar a definir el porqué. Entonces, marca de la clase, vamos a calcular el promedio de estos dos datos para este primer intervalo. Es decir, que cada una de la marca de la clase de acá es el promedio de los dos datos del límite inferior y el límite superior. Nos damos cuenta, pues ya al momento de arrastrar, pues nos da los datos. El promedio del límite inferior y el límite superior de cada uno de los intervalos. Si ustedes se dan cuenta, aquí aparece esta simbología. Una llave y un paréntesis. ¿Eso qué quiere decir? Que todos estos datos van con llave y todos estos datos van con paréntesis. Vamos a calcular la frecuencia. Vamos a ocultar estos datos y vamos a definir qué datos hay en nuestros datos originales, cuántos hay que estén entre 12,5 y 14,5. ¿Por qué está hablando de la llave y por qué está hablando del paréntesis? Porque aquí vamos a definir cuántos datos hay mayores o iguales a 12,5
y menores a 14,5. Y para el de abajo es cuántos datos hay mayores o iguales a 14,5 y menores a 16,5. Entonces, si en algún momento van a decir o se generan la pregunta, bueno, si el dato es 14,5, ¿dónde lo incluimos? Recuerden que para el primero es mayor o igual a 12,5 y menor a 14,5. Es decir, que el 14,5 no se incluye, no hay inclusión, no se incluye. Es decir, mayor o igual a 12,5 y menor a 14,5. Es decir, que el 14,5 no se incluye ahí, se incluye abajo, porque en el de abajo dice mayor o igual a 14,5 y menor a 16,5. Es decir, que el 14,5 se va a incluir al de abajo. Si da 18,5, va a quedar en el rango 4. Vuelvo y repito, porque es mayor o igual a 18,5 y menor a 20,5. Entonces vamos a empezar a definir. Frecuencia. ¿Cuántos datos hay entre 12,5 y 14,5? Son estos, los que acabo de subrayar. ¿Por qué? Porque están dentro de ese rango, mayores o iguales a 12,5 y menores a 14,5. Entonces decimos que hay 6 datos y aquí nos da 6 datos. Después, ¿cuántos datos hay entre mayores o iguales a 14,5 y menores a 16,5? Entonces tenemos estos datos, que son mayores o iguales a 14,5 y menores que 16,5. Nos dice que tenemos otros 6. Vamos a rectificar. Aquí tenemos 6 y aquí tenemos 6. Perfecto. Ahora, mayores o iguales a 16,5 y menores a 18,5. Entonces van a ser estos, que van a ser 4. Vamos a tener aquí 4. Mayores o iguales a 18,5 y menores a 20,5. Aquí tenemos 7. Vamos aquí a colocar 7. Y por último, mayores o iguales a 20,5 y menores a 22,5. Entonces aquí vamos a tener 7. Nos señalamos y vamos a tener aquí 7. ¿Cómo sabemos si al momento de calcular la frecuencia nos dio bien o nos dio mal? Pues vamos a calcular la suma de esa columna y nos tiene que dar igual a 30, es decir, a la cantidad de datos que nosotros tenemos. Nos vamos con la frecuencia acumulada, ya la sabemos calcular. El primer dato es el mismo dato de la frecuencia y el segundo dato es el de arriba más el de lado. Ya habíamos identificado el porqué. Y obviamente nos tiene que dar nuestro último dato, 30. Y x por f, que es marca de la clase por la frecuencia, va a ser igual a este marca de la clase que lo habíamos denominado como x y la f minúscula que es la frecuencia. Entonces, marca de la clase por la frecuencia. Y ya aquí lo calculamos. Marca de la clase por la frecuencia. Vamos a rectificar. Marca de la clase por la frecuencia. Listo. Y por último, calculamos la suma. Perdón. Listo. Ya lo tenemos acá calculado. Listo, ya tenemos nuestra tabla resumen, que tenemos 30 datos, tenemos esta frecuencia dependiendo de la cantidad de intervalos, ¿cierto? Y tenemos nuestra sumatoria de la marca de la clase. Listo. Con esos datos ya podemos empezar a calcular
las medidas de tendencia central, vuelvo y repito, media, moda y mediana, que son las más sencillas o las más básicas, mediante la siguiente formulación. Primero, la media. La media va a ser calculado mediante ¿qué? La sumatoria de la marca de la clase por la frecuencia dividido en la cantidad de datos. Entonces, si nosotros buscamos la sumatoria de XF, que es la marca de la clase por la frecuencia, perdón, XF minúscula, este va a ser igual a 531. Y N, que es la cantidad de datos, sabemos que es igual a 30. ¿Cierto? Entonces, al tener ese resultado, 531 dividido en 30, nos da que la media es 17.7. Después nos vamos con el cálculo de la mediana. Que nos va a colocar. Primero, debemos identificar cuál es el intervalo de la mediana. Para identificar el intervalo de la mediana, es decir, con cuál de estos nosotros vamos a hacer el cálculo de la mediana, primero tenemos que hacer n dividido en 2. Entonces, n dividido en 2, sabemos que n es la cantidad de datos, y aquí vamos a hacer el reemplazo que n es igual a 30 dividido en 2, es decir, 15. Nos vamos a ir a la frecuencia acumulada y vamos a decir, ¿dónde está el dato 15? ¿Qué quiere decir eso? El primer intervalo dice que está el dato del 0 al 6, es decir, que tenemos 6 datos. En el segundo intervalo estamos diciendo que está del séptimo dato al 12º dato. En el tercero estamos diciendo que está del 12º dato al 16º dato. Y en el último, perdón, en el penúltimo está del dato 17 al dato número 23. Y en el último está el dato 24 al dato número 30. Entonces nosotros tenemos que decir, bueno, ¿en dónde está el dato 15? Pues el dato 15 está acá. ¿Por qué? Porque está del 13 dato al 16 dato. Luego, por lo tanto, este va a ser nuestro intervalo de la mediana, para calcular la mediana. Ahora, ¿qué datos vamos a necesitar? Como nos dice la fórmula. Límite inferior. Entonces, límite inferior. Vamos a necesitar f sub i, pero miren, es la f minúscula. F sub i. Después vamos a necesitar f sub i menos 1. F sub i menos 1. Si nos damos cuenta es f sub i mayúscula menos 1. Y vamos a necesitar algo que se denomina t sub i, que también es igual a, para unas cosas, que es la amplitud. Entonces, identificándolo acá, el límite inferior de nuestro intervalo es 16.5. Entonces, colocamos 16.5. Después nos pide f sub i. Entonces, este es f, por eso estamos diciendo de la minúscula. Entonces, f sub i va a ser igual a 4. Entonces, colocamos acá el valor 4. F sub i menos 1. Cuando yo hablo en la letra mayúscula, estamos hablando de la columna de la frecuencia acumulada. Y nos dice f sub i menos 1. F sub i es este valor 16. Cuando hablamos del menos 1, estamos diciendo cuál es el dato anterior. F sub i menos 1. ¿Cuál es el anterior a 16? El número 12. Entonces, f sub i menos 1 va a ser igual a 12. La amplitud ya habíamos definido que era igual a 2. Eso ya lo calculamos anteriormente.
Y dentro de la fórmula, pues nos dice cuánto es n sobre 2, que es igual a 15. Entonces vamos a aplicar la fórmula. Vamos a calcular acá. La amplitud va a ser igual. Vamos a abrir un paréntesis. Vamos a calcular los paréntesis que sean necesarios. L sub i, perdón, límite inferior 16.5. Vamos a sumar y pilas que tenemos una serie de un fraccionario, ¿cierto? Compuesto de otros fraccionarios. Entonces, vamos a abrir paréntesis, vamos a abrir paréntesis. N sobre 2 ya sabemos que es 15, ¿cierto? Menos F mayúscula sub i menos 1, que para este caso es igual a 12, ¿cierto? Cerramos ese paréntesis y ese resultado dice que lo tenemos que dividir en F sub i minúscula, que para este caso es 4. Cerramos paréntesis y ese lo vamos a multiplicar por la amplitud, que es igual a 2, ¿cierto? Y cerramos paréntesis y digitamos Enter. Vamos a ver si hay decimales. Exactamente nos dio 18. ¿Cómo sabemos que ese resultado está bien? Este 18 es un dato que está entre 16.5 y 18.5. Como 18 está dentro de ese rango, podemos definir que el cálculo de la fórmula está bien. Lo podemos hacer de manera manual, pero nos va a dar el mismo resultado. Vuelvo y repito, como es 18 y 18 está entre este rango, pues nos acabamos de dar cuenta que está bien el ejercicio. Entonces aquí está el cálculo de la mediana. Y nos vamos por este ladito para hacer el cálculo de la moda como última medida. Entonces ya vamos a hacer un cuadro resumen. La media dio 17.7, la mediana nos dio 18 y la moda nos dio, o vamos a hacer el cálculo. Para identificar el intervalo modal, tenemos que mirar dentro de la frecuencia cuál o cuáles son los números más grandes. Si nosotros nos damos cuenta, tanto este intervalo, vamos a colocarlo de color verde, como este intervalo de color verde, estos dos nos aparecen con un número 7. Y quiere decir que tenemos algo que se denomina un intervalo bimodal. Es decir, tenemos dos modas. Recordemos que básicamente la moda es el dato que más se repite. Y para este caso tenemos dos modas, dos datos que más se repiten. Es decir, tenemos dos picos. Que nos dice que está entre el factor 4 y 5, perdón, el intervalo 4 y el intervalo número 5. Para este caso, por efectos de ejercicio, vamos a tomar cualquiera de los dos. Es decir, que voy a seleccionar con color rojito el que yo voy a calcular ahorita para este dato y pues cumplir con el ejercicio. No necesariamente a muchos les va a dar el mismo dato, no necesariamente. Para este caso nos dio bimodales. Entonces vamos a utilizar el rojo. Y como nos nombra la fórmula, dice, vamos a necesitar el límite inferior, ¿cierto? Vamos a utilizar f sub i, que es la frecuencia de ese intervalo, la frecuencia f sub i. Después nos va a pedir f sub i menos 1, es decir, la frecuencia anterior. También nos van a pedir f sub i más 1, f sub i más 1, que es la frecuencia posterior. Y por último, ya sea ti o a, que va a ser igual a la amplitud. Entonces vamos a hacer el reemplazo de esas fórmulas. Entonces, el límite inferior, pues 18,5. F sub i, es decir, la frecuencia va a ser 7. Después nos va a pedir la frecuencia anterior, que es la anterior a 7. Entonces, en este caso va a ser 4.
y f sub i más 1, que va a ser 7, la que le sigue, o sea, más 1 la posterior, va a ser igual a 7. Perdón acá, aquí va a ser igual a la anterior, que es 4. Listo. Y la amplitud, que es igual a 2. Ya con esos datos podemos aplicar la fórmula. Vamos a calcularla acá abajo. Entonces, empezamos igual, ¿cierto? Voy a abrir paréntesis. Entonces nos dice el límite inferior 18,5. Más, voy a abrir un doble paréntesis para que el primero sea f sub i, es decir, 7 menos f sub i anterior, es decir, 4. Y a ese dato lo vamos a dividir y vamos a colocar un doble paréntesis. Y el primer paréntesis va a corresponder a f sub i, el mismo 7, menos f sub i menos 1, que es 4, cerramos paréntesis, y dice que lo sumemos, abro paréntesis, a f sub i menos f sub i la siguiente, es decir, 7. Cerramos paréntesis, cerramos paréntesis. Ya tenemos la división y vamos a cerrar otro paréntesis y ese es el que lo vamos a multiplicar por la amplitud. Y cerramos paréntesis. Nos da 20,5. Si nosotros nos damos cuenta, está exactamente en el límite superior. Luego, por lo tanto, está bien el dato. Entonces, cuadro resumen. La media, la mediana y la moda. La media, 17,7. La mediana, 18. Y la moda nos dio 20,5. Entonces, eso, estimados compañeros, es el cálculo de las medidas de tendencia central utilizando técnicas de datos agrupados. Cualquier duda, compañeros, que puedan tener, con mucho gusto será atendida de manera interna. Muchas gracias y tengan feliz tarde.